Hoy nos encontramos en el día 22 del estado de emergencia. Hoy es 6 de abril y si ustedes recuerdan, exactamente hace un mes, el 6 de marzo, precisamente en este mismo ambiente, en la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, anunciamos al país entero el conocimiento por parte de la información que nos dio el Ministerio de Salud del primer caso peruano de infectado con el virus, el COVID-19. Ha pasado un mes y realmente parece que hubiera pasado mucho más tiempo por la gran cantidad de decisiones que hemos tomado en este mes para estar lo mejor preparados como país, como población, como conjunto, para enfrentar esta enfermedad que es tan contagiosa y que en muy poco tiempo, en pocos meses, ha comprometido a más de 200 países en todo el mundo. Empezó hace algunos meses en China, parecía tan lejano que llegue a nuestro continente, y pasando poco a poco por diversos países, llegó el 6 de marzo. Y cuando llegó, como era un caso de un ciudadano que había estado en Europa, se pensaba también que la posibilidad de contagio al interior era mínima. Y comenzó a expandirse esta enfermedad, primero en Lima, luego una región, luego otra, y ahora casi ha cubierto ya el territorio nacional. Esta enfermedad nos ha obligado a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. El día 16 de marzo, a los 10 días del primer caso en el Perú, declaramos el estado de emergencia, que ahora estamos en el día 22 y que lo evaluamos muy a detalle respecto a los diferentes indicadores que nos muestran el nivel de evolución de esta enfermedad. Hay otros países que han sido contagiados antes que el Perú y podemos ver en ellos cómo es el proceso, que tiene una etapa inicial, que comienza a expandirse la enfermedad, que llega a un pico alto de niveles de contagio y que luego gradualmente comienza a descender. Incluso hay algunos países que ya comenzaron a descender y se confiaron y nuevamente rebota la curva con nuevos contagios. Lo que nos hace a nosotros en el Perú tomar todas las precauciones para manejar de la mejor manera esta enfermedad. Lo dijimos desde el primer día que no íbamos a escatimar ningún esfuerzo, y no lo hemos hecho. Y eso nos permite estar preparados para los momentos difíciles que ya hemos vivido y los que todavía vienen por delante. Cuando nos preparamos como Estado, ponemos el esfuerzo para poder responder a los requerimientos de la enfermedad. Hemos habilitado nuevos hospitales, hemos dispuesto de mayor cantidad de equipos, hemos facilitado al personal asistencial de salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, para que puedan hacer la labor que les corresponde. Como en estas ya más de 3 semanas, que prácticamente por el estado de emergencia muchas actividades económicas se han paralizado, hemos hecho una serie de medidas y las hemos implementado para atender a la población vulnerable que se afecta en mayor grado de las decisiones que hemos tomado. Todos nos afectamos. Desde el momento que no podemos salir de nuestras casas, ya todos estamos afectados. Pero siempre existe población que es más vulnerable que el resto del país. Y a ellos van dirigidos nuestros principales esfuerzos de atenderlos. A la población, a las empresas que también se ven afectadas con esta paralización de actividades económicas. Y los atendemos a las empresas porque detrás de las empresas hay trabajadores que también tenemos que atender.
Entonces, el trabajo es arduo, pero el compromiso es permanente. O sea, no aflojamos en ningún momento. O sea, seguimos con el mismo esfuerzo, entusiasmo y compromiso que el primer día, sabiendo que no hemos llegado todavía a la parte más difícil. Porque, como ustedes apreciaron la semana pasada, cuando con ayuda de una gráfica les expliqué a todo el país cómo es la evolución de la enfermedad y lo que hemos logrado con las medidas de inmovilización social y el distanciamiento que hemos solicitado a la población y que gran parte lo ha cogido, de tener una curva que crezca de manera muy abrupta, de tal forma que no tendríamos los mecanismos adecuados para responder la demanda y que le hemos aplanado esa curva, pero en esa curva que si bien está aplanada, sigue en ascenso, ¿no? ¿Y cuándo vamos a llegar a la parte superior de esa curva? ¿No? Es como subir una montaña, es como subir un cerro, y en la medida que nos acercamos a la cima, tenemos que hacer más esfuerzo. Estamos en ese tramo, en el tramo del tercio superior para llegar a la cima, a la cúspide de esa montaña. Y de ahí va a comenzar a bajar. Seguirán todavía los problemas cuando comenzamos a bajar, pero se comienzan a minorar gradualmente. Pero todavía estamos en el tercio final del ascenso a esa montaña, y como los que hemos hecho ese tipo de ejercicios, cuando estás por llegar a la cima de un cerro, de una montaña, de una colina, es cada vez más difícil. Tenemos que hacer más esfuerzo, y cuando parece que estamos más cerca, tenemos que redoblar el esfuerzo para llegar y cumplir con el objetivo. Estamos en ello, ¿no? Y precisamente el ministro de Salud manifestaba que esta semana, o quizás dos, ¿no?, son difíciles, porque los casos van a incrementar aún más, y nos va a merecer la respuesta de todos los que tenemos que afrontar esta enfermedad de manera mucho más intensa. Pero sabemos lo que viene y estamos preparados para enfrentarlo. Eso es lo importante. Aquí, lo que sería crítico es, en primer lugar, no saber qué va a pasar, ¿no? Es decir, estamos con los ojos vendados y no sabemos qué viene. Eso sería un problema. Sabemos que viene la parte final de este ascenso a esta montaña y que es más difícil. Sabemos que viene. Eso nos da tranquilidad para, con conocimiento de causa, afrontar mejor el problema. Y eso también nos permite esforzarnos más con toda la respuesta. Y lo estamos haciendo. Hoy hemos tenido una larga jornada de trabajo con el ministro de Salud y su equipo, ¿no?, de su equipo que ve los diferentes aspectos que tiene que atender, ¿no?, con este comando de operaciones que tiene que ver a nivel nacional cuál es nuestra respuesta, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que Lima, siendo la capital del país, siendo la ciudad con mayor población, estamos trabajando articuladamente, pero que en algunas regiones no estamos haciendo la articulación adecuada, que en algunas regiones falta un liderazgo regional claro, definido, para poder establecer las medidas específicas para cada región. Y le he encargado al ministro de Salud para que ponga con el equipo especial atención a algunas regiones y que vaya a esas regiones o envía personal altamente calificado para que haga esa gerencia y ejerza ese liderazgo. Porque, como hemos dicho siempre, a nosotros nos preocupan todos los peruanos y peruanas. Y tenemos que ver por dónde los problemas comienzan a generar mayor preocupación para atender esos problemas, ¿no? Pero lo tenemos absolutamente evidenciado y monitoreado. Y lo seguimos haciendo de esta manera. Entonces, ¿que vienen 1 o 2 semanas difíciles? Claro que sí, nadie lo niega. Pero estamos preparados para asumir los compromisos y los retos que nos demandan. Porque nos hemos preparado desde el primer día y antes aún para atender este problema. Pero, y en este proceso, como lo hemos dicho y siempre lo hemos aceptado, tenemos deficiencias.
Deficiencias propias nuestras, claro que sí, pero deficiencias estructurales que vienen de hace décadas de nuestro sistema de salud y que ahora se evidencian ante una crisis tan grave como la que estamos pasando. ¿Y qué hacemos ante una deficiencia? ¿Ocultarla? Nunca. Tenemos que aceptar la deficiencia. ¿Esquivarla? Tampoco. La única forma cuando encuentres una deficiencia, un problema, es enfrentarlo, y así lo hacemos. Y hemos encontrado deficiencias en algunos hospitales, en algunos procedimientos, en algunos protocolos, inmediatamente lo vamos corrigiendo. Deficiencias de coordinación, en algunos procesos de compra, encontramos, inmediatamente los corregimos. Y vamos a insistir en que este último esfuerzo que tenemos que llevar adelante todos los peruanos, lo tenemos que hacer en unidad. Y a mí me hace una pregunta, ¿y por qué algunos dicen que falta una semana y otros dicen que falta 2 semanas para llegar a la parte superior? Porque depende de la respuesta de la población. Si la población respeta, como por ejemplo ayer, la inmovilización todo el día, con una semana es suficiente para llegar a la cúspide. Ayer comenta el ministro del Interior, los casos de detenidos han sido mínimos. O sea, en todo el país la población ha acatado mayoritariamente la inmovilización de todo el día domingo. Pero sin embargo, el día sábado ha habido concentraciones de población multitudinaria, principalmente en los mercados, que ha ido contra lo que estamos demandando hace más de 3 semanas, que la forma de combatir esta enfermedad es con el distanciamiento social. Pero si estamos en un mercado todos juntos, amontonados, o sea, estamos haciendo una proliferación del virus, ¿no? Y entonces, si tenemos ese tipo de actitudes y comportamientos, quizás ni las 2 semanas sean suficientes. Ni las 2 semanas van a ser suficientes si somos irresponsables en ese tipo de actitudes. Si actuamos como ayer todos responsablemente, lo podemos vencer mucho más rápido. Porque lo que también ha demostrado este virus es que lo vence no el país que tenga más poder económico. Hay varios ejemplos clarísimos. Primeras potencias del mundo, sumamente afectados. No es el poder económico, no es la capacidad científica que tengan para poder atender las demandas de esta enfermedad. Hemos visto que países que han enfrentado de manera adecuada y lo tienen de alguna manera bajo control son los países con una población disciplinada. Esta es toda la diferencia de quién enfrenta este problema y lo resuelve de manera adecuada. Depende de la población. Obviamente, el gobierno tiene que hacer su parte y estamos trabajando en ello, aumentando los hospitales, los respiradores mecánicos, el equipo de protección personal y una serie de requerimientos que lo estamos trabajando, pero está claramente identificado. Los países que tienen una población que disciplinada y es perseverante en el cumplimiento de lo que está establecido como la clave para enfrentar esta enfermedad, rapidito han salido de ello. Entonces, tenemos los ejemplos, los que han sido útiles con buenas soluciones y los ejemplos que hemos visto que están generando muchísimo daño en su población, con muerte, con lágrimas, con dolor, que también los venimos sufriendo nosotros, pero en mucho menor magnitud, y queremos mantenerlo dentro de esas proyecciones que habíamos establecido. Hoy las cifras que voy a dar es, al día 22, ya hemos pasado más de 20.000 personas que hemos tomado la muestra, de los cuales son exactamente 20.414, 17.853 negativos y 2.561 positivos. Aquí siempre sacamos una referencia, 2.561 positivos, lo que quiere decir que de las 20.000 muestras,
es el 12.5%, ¿no? Empezamos con el orden del 6-7%. Obviamente, mientras más se expande la enfermedad, vamos subiendo el porcentaje. Hay países donde más o menos los positivos son el 60% de la muestra, ¿no? Nosotros estamos todavía en valores totalmente dentro de lo esperado en función de las medidas que hemos tomado. Ya estamos por llegar a los 1.000 casos de personas que fueron afectadas por el virus y que ya se van de alta. Exactamente 997 casos de que ya están dados de alta. Lo que siempre hemos dicho, esta es una enfermedad grave por lo contagiosa que es y porque se complica en un porcentaje de alrededor del 5% que hemos visto a nivel mundial. Pero más del 85% la va a superar sin ningún problema y ahí se va viendo, ¿no? O sea, gran porcentaje de la población que va a ser infectada va a tener síntomas leves. Nos preparamos porque hay un porcentaje importante, por el orden del 5%, que se va a agravar e incluso puede llevar a la muerte de las personas que han sido afectadas. Tenemos 387 pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales de Lima y de las regiones del Perú. Y hay 89 que se encuentran con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es lo que tenemos. A la fecha, al día de hoy, sumando los que se han ido acumulando, las personas que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, no han podido superar la enfermedad y finalmente han fallecido, son 92. 92 casos del total que han sido positivos, que es el 3.6%. Seguiremos haciendo el esfuerzo para que finalmente la cantidad de personas afectadas sean lo menor posible y que en caso agraven su situación podamos reaccionar con todo el esfuerzo necesario para en el mejor de los casos tratar de evitar la muerte de las personas que han sido afectadas, ¿no? Hay que comunicar también que, como le decía, el día de ayer, a nivel nacional, han habido 882 personas detenidas cuando ese número era superado en días anteriores solamente en cada una de las regiones donde había más detenidos, ¿no? Sin embargo, ya tenemos más de 51.000 personas que han sido detenidas en toda esta etapa de estado de emergencia, ¿no? Entonces, de esta manera, incluso la comisión multisectorial estaba en discusión, y lo vamos a terminar en el transcurso del día, ver sobre este jueves y viernes que normalmente, sin estado de emergencia, eran 2 días de carácter feriado. ¿Qué disposiciones vamos a tomar? Entonces, han hecho una propuesta para que jueves y viernes de esta semana también sea la inmovilización de todo el día. Comprendería un día más de hombres y un día más de mujeres, porque jueves estaba permitido que puedan salir las mujeres y el viernes los hombres, dado que esos 2 días, como ustedes saben perfectamente, en una situación ordinaria, normal, eran días feriados, donde había una reducción significativa del tránsito de las personas. Entonces, la propuesta que nos ha hecho la comisión multisectorial, pero recién, ahora a mediodía, antes de empezar esta jornada de comunicación que hacemos a toda la población, inmediatamente la vamos a consensuar con el ministro de Salud, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa y luego a través del Consejo de Ministros, ahora de manera virtual lo veremos, ¿no? Le digo para que nosotros no queremos tomar decisiones que tome por sorpresa. Por eso es el motivo de estas reuniones. Por eso es que todos los días aquí salimos y damos la cara. A veces con resultados auspiciosos, a veces no tanto, pero siempre dando la cara. Porque ese es el compromiso que tengo con mi país. Estar al frente de ustedes. En los momentos difíciles, aquí al frente de ustedes. Juntos, trabajando para vencer estos momentos difíciles. Y con la seguridad y la convicción que lo vamos a lograr. También manifestarles algo sumamente importante,
que hoy día ha salido publicado en el peruano el decreto legislativo número 1445, el 1445. Aquí están las normas legales del peruano. ¿Y de qué se trata? Es el decreto legislativo que crea el programa Reactiva Perú para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, ¿no? Es sumamente importante esta norma que hemos dado como Ejecutivo, aprobado en Consejo de Ministros, que es la primera norma que damos a expensas de las facultades que nos ha dado el Congreso de la República para legislar. Recuerden que pedimos hace algunos días, el Congreso se reunió y nos dio estas facultades. Esta es la primera norma con carácter de decreto legislativo que hemos emitido. Y es sumamente importante, ya lo dijimos la semana pasada, dimos un adelanto, porque significa la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas de 30.000 millones de soles para que el sistema pueda seguir funcionando. Es decir, garantía para que las empresas puedan seguir funcionando. O sea, esto va a ser muy poderoso, porque así como tenemos que hacer todo el esfuerzo a través del sector salud para poder atender las demandas de esta enfermedad, que cada vez son más grandes y cada vez tenemos que esforzarnos más para estar a la altura de la demanda del COVID-19, sabemos que también tiene efecto en la economía y entonces el esfuerzo grande del sistema de salud tiene que ir de la mano con un esfuerzo grande en la economía para evitar el menor daño también a todos los peruanos en su economía. Entonces, estos 30.000 millones de soles que como garantía da el Ministerio de Economía y Finanzas va a posibilitar dar créditos a más de 350.000 empresas, de las cuales 314.000 son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores, que son las que ahora dicen, ¿y qué hago? No vendo, no doy ningún servicio y entonces necesito un apoyo financiero para continuar trabajando en los días posteriores. Este es el apoyo que nosotros como Ejecutivo damos con esta garantía de 30.000 millones dirigida a esa gran cantidad de empresas, que al momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos que a nivel mundial ya superamos el 1.300.000 infectados con el COVID-19. Exactamente, 1.312.628. O sea, con esa precisión podemos ver, ¿no? Y así como tenemos esa información global de cuántas personas en todo el mundo, y ahí está parte de ese 1.312.628 infectados, están pues los 2.561 del Perú, está nuestra contribución ahí al 1.300.000. Pero también entramos a esta misma información cuántas personas lamentablemente ya han fallecido en el mundo por esta enfermedad. Y tenemos que son 72.636. Lamentablemente ya ha cobrado 72.000, más de 72.000 muertes esta enfermedad en los pocos meses que está afectando a toda la humanidad. Entonces uno hace una división simple, 72.636, entre 1.312.628, 5.5%. ¿No? Más o menos la letalidad que a la fecha, porque esto es dinámico, seguramente entre una semana, entre un mes, de acá a un año se va a hacer el análisis general. La letalidad es que el 5.5% de los infectados lamentablemente fallece. Esto es a nivel mundial. Nosotros tenemos nuestras cifras acá del Perú. En el Perú tenemos 2.561 casos positivos. ¿Y cuántos han fallecido? Lamentablemente, porque cada muerte nos duele. Cada muerte como peruanos la sentimos. Han fallecido 92 personas. ¿No? Dividimos 92 entre 2.561, es 3.6%. 3.6% de letalidad en el Perú respecto a 5.5% de letalidad en el mundo. Casi 2 puntos porcentuales menos, ¿no? ¿Qué tenemos que lograr? Mejorar día a día.
Y por eso no nos comparemos con uno o con otro, porque vamos a tener 200 países para poder compararnos. Comparémonos con nosotros mismos, mejoremos día a día nuestra respuesta. Eso es, o sea, cómo solucionamos el problema en una región que se comienza a desbordar y vayamos juntos a atenderla. O sea, aquí seamos nosotros mismos los que nos esforcemos para cuidar a nuestra gente. Ese es el esfuerzo que pedimos de todos. Por eso es que agradecemos a la primera línea de salud que está ahí, enfermeras, médicos, personal técnico, todos, a las Fuerzas Armadas que están ahí en la medianoche, en la madrugada, cuidando que cumplan la inmovilización obligatoria, a la policía, eso. Ahora ya hemos dado una norma porque es obligatorio, si salen de sus viviendas, usar la mascarilla, obligatorio. Pueden usar una mascarilla, esta mascarilla es la que usan en los centros hospitalarios, esta, más simple, pero igual de efectiva, pueden usar. Pero estamos pidiendo y hemos autorizado para que a través del Ministerio de la Producción fabricar aquí 10 millones de mascarillas para poder distribuir a la población, para que todos tengan. Entonces, ¿cuál es la forma de competir? Nosotros mismos tenemos que cada día ser mejores, por nosotros mismos, por la salud, por la vida, por el progreso y desarrollo de los peruanos. De eso se trata. Ese es el reto que tenemos por delante. Y estamos dispuestos a asumirlo. Lo estamos haciendo. Con dificultades lo estamos haciendo, pero con gran optimismo de que sí podemos cumplir con el objetivo de enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. No solamente es especial, sino es bastante ambiciosa, como tiene que ser la respuesta de un gobierno que quiere proteger a su país, como nosotros. O sea, queremos proteger a los que son infectados, los que se contagiaron, quizás de una manera involuntaria, quizás también algunos que salieron no cumpliendo las medidas de restricción que dimos y irresponsablemente se contagiaron. Hay que protegerlos y estamos haciendo el gran esfuerzo de protegerlos. Pero ese es un porcentaje de la población el que directamente es afectado por la enfermedad, el que recibe el virus en su organismo. Pero así como tenemos que hacer esfuerzos para cuidarlos a ellos y poner todo nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para ellos, tenemos que pensar en los millones de peruanos que no son contagiados por el virus, pero que se afectan de la enfermedad. Y tenemos que dar este tipo de decisiones y acciones que son muy potentes y que son inéditas. La situación que estamos viviendo actualmente en el mundo está haciendo cambiar los hábitos y las costumbres a nivel mundial. ¿Quién iba a pensar hace solamente 2 meses, por ejemplo, que un espectáculo de la dimensión de las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas son quizás el espectáculo y de la competencia deportiva más importante del mundo. Y cada 4 años se dan las Olimpiadas. Y era ahora en el mes de julio en Japón, postergada hasta el próximo año. O sea, mire el efecto que tiene. O sea, todo se está postergando. O sea, está afectando todo el desenvolvimiento normal. Obviamente también nos afecta a nosotros, pero tenemos que lograr que afecte menos y por eso estamos tomando todo este tipo de medidas. ¿Y qué pedimos de la población? Que nos acompañen las medidas con el trabajo responsable en su casa. Nosotros hemos dado unas normas para que lunes, miércoles y viernes solamente puedan circular los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres. Pero cuando decimos eso, lo decimos con absoluta claridad. Pueden salir los hombres o mujeres indistintamente 3 días de la semana, exclusivamente para hacer lo que está permitido y salir uno por familia. No es que los días sábados salen todas las mujeres. O sea, ese no es el espíritu de la norma, es solamente una por familia. O el día viernes salen todos los varones. No, sale uno por familia si tiene que salir. O sea, solo si tiene que salir. Porque si no hay motivo para salir, no sale. Lo que queremos es que esta
Lo que queremos lograr es de que el virus, en la medida de lo posible, transite, se desplace. Y entonces requerimos la inmovilización de la gente, el distanciamiento social. Entonces, si van a salir un día sí, un día no, hombres y mujeres, solamente lo estrictamente necesario. Es la forma de contribuir. Y eso es lo que queremos que haga toda la población. Hay días que vemos un desempeño bastante favorable de la población, pero otros días no. Y entonces, un día que bajemos nuestro esfuerzo, hacemos el contagio mucho mayor que los otros días. Y si queremos que la curva baje, como lo estamos preveyendo, necesitamos el apoyo de todos. Lo estamos logrando con el apoyo de todos, pero todavía hay un porcentaje que tiene que tomar la verdadera conciencia. El presidente Martín Vizcarra, en una nueva conferencia de prensa, anunció que los casos del nuevo coronavirus en el Perú aumentaron a 2.561. Además, 92 personas fallecieron tras complicarse su salud por la presencia del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha se tienen 387 pacientes hospitalizados con el COVID-19, de los cuales 83 están internados en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. En 21 de las 25 regiones que conforman el país se reportó mínimo un caso de coronavirus, siendo Lima la que más infectados posee con 1.837 contagiados. Le sigue Loreto con 171, el Callao con 109 y Lambayeque con 100. Las 4 regiones mencionadas son las que superan el centenar de infectados a nivel nacional. Mientras que un total de 997 pacientes fueron dados de alta tras cumplir con el tratamiento del ministerio y ya no presentar el virus dentro de su cuerpo. Sin embargo, la curva de infectados se mantiene en alza y eso preocupa al gobierno, que se encuentra ejecutando medidas para evitar su propagación, como el aislamiento social obligatorio y la restricción de circulación libre por las calles. Adicionalmente, en el comunicado se señala que las pruebas rápidas se están realizando en 23 regiones y se contabilizan 5.611 pruebas testeadas. Estas permitirán conocer cuáles son las zonas focalizadas con mayor presencia del virus y cómo se expande en poblaciones cercanas. Este aumento del coronavirus pone en alerta al presidente Martín Vizcarra, quien anunció que junto con su gabinete analizan nuevas medidas que eviten elevar el número de infectados y aplanar la curva de contagios. Una de las últimas acciones ejecutadas fue dividir los días de circulación por género para las compras de productos de primera necesidad. Los lunes, miércoles y viernes solo podrán salir varones, mientras que los martes, jueves y sábado es exclusivo para las mujeres. Los domingos es restricción total para ambos géneros. Pese a todas las medidas ordenadas por el Ejecutivo, los casos de COVID-19 en el Perú siguen en aumento, superando hasta la fecha los 2.000 infectados. Sin embargo, todavía no entramos en la fase más crítica de la pandemia. El ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó que se vienen 2 semanas muy duras en el país, pues el nuevo coronavirus se manifestará en su máxima plenitud y se estima que el número de contagiados seguirá en alza progresiva, por lo que recomendó rezar para que los resultados sean positivos y se puedan retomar las actividades cotidianas. Se vienen 2 semanas, Enrique, muy duras, muy difíciles. Estamos aumentando progresivamente los casos. La epidemia será presente en nuestro país en toda su plenitud. Tomémonos de las manos, roguemos a nuestros dioses, abracémonos y enfrentemos juntos. Posteriormente podemos abrazarnos de verdad. Esta epidemia no acaba el 13. Nosotros somos el sector que va a continuar batallando con esta epidemia por largo tiempo. Vamos a tener que buscar el virus en el rincón más oculto de este país. Son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras los que van a tener que hacer esa función. Zamora también felicitó al personal de salud que día a día enfrenta los nuevos casos de COVID-19 en la población. Señaló que la ciudadanía también debe colaborar para disminuir la posibilidad de contagio en todo el país. Yo quiero en este caso felicitar a nuestros colegas con lo que tú empezaste saludando. A todo el equipo de salud, que el día 7 de abril celebraremos el Día Mundial de la Salud. Yo quiero reconocer, antes que termine esta entrevista,
a todos mis colegas que durante estos días han hecho un esfuerzo heroico. Pero los verdaderos héroes no son solo ellos. Eres tú, soy yo, mientras respetemos la norma social. El titular del sector salud explicó que el Ejecutivo tomó las decisiones adecuadas, aunque eso todavía no significa un triunfo. Reafirmó que continuarán en ese camino con la finalidad de que el virus sea contenido y las personas hospitalizadas se curen. Además, el ministro de Salud, Víctor Zamora, respondió al documento de la Contraloría que señala un perjuicio al Estado por más de $4 millones en la compra de mascarillas N95, que son las recomendadas para una adecuada protección del virus para el personal de salud que labora en los hospitales. Consideró que la compra se realizó analizando la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y a la necesidad inmediata de contar con el equipo de prevención. Agregó que la compra realizada es un proceso abierto y auditado, por lo tanto, dicha información es pública. Desde que fue nombrado como ministro de Salud, Víctor Zamora se encuentra en constante comunicación con la población para explicar los avances y acciones del sector salud durante la pandemia del COVID-19, que hasta la fecha suma más de 2.000 casos confirmados en el Perú. ¡Bueno, policía! ¡Vamos, policía! ¿No está bien hace rato? Una mujer protagonizó un bochornoso acto de violencia contra los agentes de la Policía Nacional del Perú y del Ejército, cuando fue vista caminando este domingo por la cuadra 3 de la avenida Aviación, incumpliendo el aislamiento social obligatorio. ¡Ey, ey! Ponle esposa. El hecho ocurrió cuando se le solicitó su pase especial para transitar y su documento de identificación. Pero la mujer renuente no obedeció la orden y empezó a esquivar de manera violenta a un fiscalizador de la Municipalidad de La Victoria. La mujer trató de escapar, pero fue intervenida por efectivos del ejército, quienes la tomaron con fuerza, ya que empezó a patearlos y golpearlos, hasta intentó morder a uno de ellos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bueno, policía! ¡Vamos, policía! ¿No está bien hace rato? Ante el descontrol de la mujer, tuvieron que acercarse los demás militares y efectivos policiales para reducir a la joven, quien se resistía a ser detenida. Finalmente fue enmarrocada y trasladada a la comisaría de Apolo. La mujer fue identificada como Yomaira Elizabeth Matos Gracián. Esto ha sido una disposición del presidente de la República, ya le puse en conocimiento y nosotros estamos satisfechos por el resultado de hoy día. La policía está cumpliendo con su deber desde tempranas horas de la mañana. No había habido mayor novedad en el tránsito y en la detención de personas. He estado con el comandante general de la Policía Nacional, sobrevolando distritos de Lima y Callao por 45 minutos. Hemos recorrido Caraballo, Comas, Rímac, San Juan del Lurigancho, hemos llevado vía El Salvador, distrito de Miraflores, San Isidro y toda la Costa Verde. Y hemos visto un acatamiento contundente de la ciudadanía a esta medida impuesta por el gobierno. Es importante esto porque es la única forma que tenemos para impedir la propagación del virus. Esta respuesta de la ciudadanía es gratificante y demuestra una vez más que como país, si nos proponemos, podemos lograr grandes cosas. El acatamiento ha sido de tal manera que hemos visto solo algunos vehículos públicos, taxis, pero nada de ciudadanos caminando por las calles, en absoluto. Las vías principales de Lima, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, han sido, hemos visto desde el aire que estaban completamente despejadas, los centros de abastos, los mercados, los centros comerciales, centros de esparcimiento, todo completamente desocupado de personas.
Una vez más, quiero acá saludar y expresar el saludo y el compromiso que tenemos como gobierno para lograr que esta cuarentena tenga éxito. Creo que desde el tiempo que se inició, esta es la máxima expresión de acatamiento a una medida impuesta por el gobierno para lograr que la epidemia se siga propagando en nuestro país. En este camino, seguimos así, vamos a lograr la meta que nos hemos impuesto para que la cuarentena tenga éxito al final del 12 de abril. Hemos visto que todos los centros comerciales, mercados están completamente cerrados, nadie está transitando, no hemos visto a gente peatonal caminando por las calles, hay uno que otro carro particular, probablemente sean de los profesionales que están yendo a los hospitales o de las mismas Fuerzas Armadas que están yendo a sus probables relevos, porque la Fuerza del Orden y la Policía Nacional tienen la consigna de que el vehículo particular o taxi que está transitando y que no tiene ninguna motivación, no solamente se le retenga su tarjeta de propiedad y su licencia de conducir, sino que se lo lleve a los depósitos municipales, a los carros, y se lo guardes ahí por incumplimiento de la orden y se lo denuncie, como corresponde en estos casos, por incumplir la norma y por estar atentando contra la vida de las personas y de los peruanos que realmente están cumpliendo estrictamente en su casa estas limitaciones que está dando el gobierno. Realmente, si la población no se movería absolutamente, totalmente, este problema lo solucionaríamos máximo en 3 semanas. Pero como es imposible que no se mueva el país y tiene que moverse un 30% para atender los servicios esenciales que tiene la emergencia, está permitido que se mueva el 30%. Sin embargo, hay personas irresponsables a nivel nacional que aproximadamente un 30% adicional se está moviendo. Y eso está haciendo que la curva, en lugar de que vaya una curva aplanada, se esté incrementando en forma que no corresponde. Es por eso que el señor presidente, el Consejo de Ministros están tomando decisiones cada vez más drásticas para evitar que este otro 30% de la población que se está moviendo innecesariamente se quede en sus casas. Y por lo menos el día de hoy, el día domingo, hemos visto que había un acatamiento general. Hemos visto que las calles están vacías, todos los mercados no están funcionando, todas las entidades públicas están paradas y solamente están transitando uno que otro vehículo que suponemos que son los autorizados para ir a los hospitales, el de las Fuerzas Armadas, el de la Policía Nacional. Como les repito, estamos evaluando constantemente y diariamente el comportamiento de la gente por sectores y por zonas, y es muy probable que las medidas, aparte de tomar las medidas a nivel nacional, también se vean focalizadas acá en Lima, como lo hemos hecho en algunas regiones del país, como son algunas regiones del norte y en el oriente, en Loreto. Entonces vamos a evaluar y en base también a las recomendaciones de los señores alcaldes, vamos a tomar las decisiones más convenientes a nivel consensuado con el Consejo de Ministros. Totalmente desoladas. Así lucieron las calles y avenidas de los distritos de la capital debido a la nueva medida del gobierno nacional que impide salir de sus hogares los días domingos para evitar la propagación del coronavirus. Los grandes centros de abastos, entre ellos el mercado mayorista de Lima en el distrito de Santa Anita, el mercado de Caquetá en el RIMAX y los supermercados permanecieron cerrados. La supervisión de la medida se realizó hasta por aire este domingo de Ramos, donde estuvo a cargo el titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, quien junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea realizaron un sobrevuelo en helicóptero sobre los principales puntos de la ciudad para supervisar el cumplimiento de la cuarentena nacional. En el distrito de Caraballo, en el mercado de la Cumbre, se ve como todos los días está abarrotado de gente. Sin embargo, este domingo el panorama fue totalmente diferente. No se vieron negocios abiertos ni ambulantes en las calles. Los vecinos de la zona apoyan esta nueva restricción. Mientras que en el distrito de San Miguel, el alcalde de este distrito, José Guevara, acompañó a la policía y Serenazgo durante el operativo y anunció que a tempranas horas fueron retenidas 8 personas, quienes se encontraban caminando y manejando bicicletas. Bueno, tenemos hasta el momento unos 8 detenidos.
¿no? Que bueno, lo hemos trabajado estrictamente con nuestro comisario y en apoyo nosotros nuestras unidades también para poder detener a estas personas y trasladarlas rápido acá a la comisaría. Hemos hecho un trabajo, como te digo, articulado ya con nuestra Policía Nacional, pero sí nos conforta mucho, y conversando con nuestro comisario, es que casi un 90% de nuestra población del distrito acatan las medidas y las normas. Lo hemos visto hoy día en la calle, ¿no? Y como te digo, la idea es seguir haciendo lo que va del día, seguir haciendo este recorrido con nuestra policía. En el distrito de La Victoria, en el mercado La Parada, no se vio ni un alma. También se observó que se cumplió el aislamiento social obligatorio. Mientras tanto, en horas de la noche, 2 hermanas en estado de ebriedad fueron intervenidas por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el óvalo de Puente Piedra. Las hermanas serán acusadas por desobediencia y resistencia a la autoridad. En este inusual domingo de Ramos se pudo observar una Lima que muchos no habían pensado ver, pero lo que sí se pudo apreciar es que la gran mayoría de las personas acató el aislamiento social obligatorio. Los casos de coronavirus en el Perú aumentan día tras día y superan los 2.000 hasta la fecha. Por esas razones, el gobierno ordenó nuevas medidas restrictivas para evitar los contagios. Una de ellas es prohibir la circulación total los domingos y así evitar una mayor propagación del COVID-19. Sin embargo, algunas personas no acatan las órdenes del Ejecutivo y desafían a la autoridad. Incluso utilizan el tiempo de la cuarentena como una especie de vacaciones. Ese es el caso de 2 surfistas detenidos en la playa La Herradura por desobedecer las disposiciones. La Policía Nacional del Perú, por intermedio de la Unidad de Salvataje, ha intervenido a 2 ciudadanos peruanos que han estado practicando surf en la playa de La Herradura. Dichos ciudadanos han sido vistos desde el aire por la dirección de la Policía Aérea mediante un patrullaje aéreo, los mismos que han comunicado a la Unidad de Salvataje, y la Unidad de Salvataje, mediante la Brigada de Busca y Rescate y el personal de motoristas con motos acuáticas, hemos procedido a la intervención. Se trata de José Ignacio Mujica Barrera, de 61 años, y su hijo José Ignacio Mujica Sacobertis, de 26, quienes practicaban surf en la Costa Verde sin respetar la cuarentena nacional obligatoria impuesta por el gobierno. Personal de la unidad de salvataje de la policía tuvieron que sacarlos del mar, en donde disfrutaban las olas como si no existiera una emergencia sanitaria por el COVID-19. Luego de ser intervenidos en la playa, fueron trasladados a la comisaría de Chorrillos, en la cual se registraron sus nombres para que el Ministerio Público tome las acciones legales correspondientes una vez culmine el estado de emergencia nacional. Aunque ellos aceptaron su error, igual serían denunciados. Ellos reconocen de que han cometido un error. Para la Policía Nacional no es un error, porque ellos estarían incurso en el delito contra la seguridad pública. De acuerdo al Código Penal, en el artículo 292 indica de que hay violación a las medidas sanitarias. Y por otro lado, en el artículo 368 del mismo código, refiere de que hay delito contra la administración pública, lo que es violencia y resistencia a la autoridad. Tanto el padre como el hijo manifestaron estar estresados por permanecer en cuarentena por las disposiciones del Ejecutivo. Sin embargo, eso no puede tomarse como un pretexto para incumplir con lo ordenado por el presidente Martín Vizcarra. El señor Mujica, todavía con la ropa de baño puesta, reflexionó sobre su detención y recomendó no salir de casa. Sí. Sí tiene conocimiento. ¿Qué acción se le encontró realizando cuando los efectivos policiales lo intervinieron? Nos metimos a bañar al frente del edificio de la playa de La Herradura. ¿Se estaban corriendo? Olas. ¿No? ¿En compañía de quién estaba? De mi hijo. En compañía de su hijo. No, cuando los efectivos policiales lo intervinieron, ¿usted cómo tomó esa orden? Me dijeron que salga y salí inmediatamente. ¿De inmediato? Sí. ¿Logró visualizar a los efectivos policiales que se encontraban en la orilla? Nada más cuando llegué a la orilla. Cuando llegó a la orilla recién se percató que... Tomé unas decisiones malas, creí que porque estaba al frente de mi casa podía salir y que no iba a haber mayor problema. Cuando las policías fueron y los intervinieron, ¿ustedes qué acción tomaron? Salimos con la moto de agua que nos jaló hasta la orilla y ahí estaban esperando los efectivos policiales que nos trajeron. ¿Ustedes visualizaron a los policías que estaban en la orilla cuando les hacían señas que salgan o acciones para que ustedes puedan salir? ¿Cuáles policías? Los policías a pie, sí. A pie, sí. ¿Sí? ¿Y salieron de inmediato o...?
Por eso te pregunto, ¿cuál fue tu acción en ese momento? Fui al point, remando hacia adentro. Ante la presencia policial, ¿qué hicieron ustedes? Y después salimos con las motos de agua que vinieron y nos dijeron que teníamos que salir. Para evitar exponerse a un contagio del nuevo coronavirus y dañar su salud o ser intervenido por la policía, respete la cuarentena nacional obligatoria y solo salga para abastecerse de productos de primera necesidad. Eso sí, respetando la programación por géneros. Los lunes, miércoles y viernes, los varones, mientras que los martes, jueves y sábados, las mujeres. Tenemos 3 casos, los cuales han dado positivos a pruebas rápidas realizadas por el personal de salud. El director regional de salud, Antonio Torres Ruiz, informó que las muestras de 3 personas que presentaban síntomas de COVID-19 en el departamento de Ucayali arrojaron un resultado positivo a la prueba rápida de coronavirus. De estas personas refirió que uno de ellos está internado en el Hospital de Salud en Pucallpa y otro en emergencia del Hospital de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo. Tenemos 3 casos, los cuales han dado positivos a pruebas rápidas realizadas por el personal de salud. En este sentido aseguró que se les están haciendo seguimiento a todos los contactos que han tenido estos posibles infectados, tanto sus familiares como amistades cercanas y del trabajo. Se está haciendo el seguimiento a todos los contactos que han tenido estas personas y también por el tiempo, de acuerdo al tiempo que han estado, se están haciendo las pruebas rápidas. Recordemos que las pruebas rápidas van a dar positivos solo 9 días después de haber iniciado los síntomas en el paciente o en la persona, ¿sí? Por ese motivo es de que estamos haciendo el seguimiento. No solamente a los contactos de familia, también a los contactos de las personas que han trabajado juntos con ellos, del personal de salud también, y también del personal de salud que atendió a estas personas y de las personas que han estado alrededor de la casa. Asimismo agregó que están a la espera de las pruebas de hisopado que se les practicó a estas 3 personas. Recordó que las pruebas rápidas van a dar positivo solo 9 días después de haberse presentado los síntomas en el paciente. Se está haciendo el seguimiento a todos los contactos que han tenido estas personas y también por el tiempo, de acuerdo al tiempo que han estado, se están haciendo las pruebas rápidas. Recordemos que las pruebas rápidas van a dar positivos solo 9 días después de haber iniciado los síntomas en el paciente o en la persona. Por último, exhortó a cumplir las medidas de prevención para evitar la aparición de casos de COVID-19 en la región. Para toda la población, creo que este es un momento el cual nadie ha querido que llegue a nuestra región, que vayamos a dar casos positivos, pero ya hemos estado viendo muchas personas no teniendo los cuidados necesarios para poder prevenir el contagio. Quédate en casa, toma las medidas necesarias. Cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico están regresando. Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta. De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada. Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores. Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación, y no tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Pero tenemos miedo, vengo con mi familia, con toda mi familia, mis hijos, mi mujer, y bueno, pues Venezuela está minada contra ese coronavirus. Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país.
Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia. ¿Cómo y cuándo volveremos a salir a las calles con normalidad? Italia se lo pregunta en pleno descenso de la curva de nuevas infecciones por coronavirus. 3.600 este lunes, la menor cantidad en 3 semanas. Los fallecimientos, 636, subieron casi un centenar con respecto al día anterior, elevando el total a más de 16.500. Las UCI mejoran. El número de pacientes admitidos en la UCI está bajando. Tenemos 79 pacientes menos. Mientras tanto, en Robbio, un pueblo de Lombardía de 6.000 habitantes, se están realizando análisis de sangre masivos para saber qué vecinos están infectados por la COVID-19. 2.000 personas ya se han hecho el test previo pago de 45 euros. La iniciativa no cuenta con el visto bueno de las autoridades sanitarias, pero otras localidades están interesadas en imitarla. Estos análisis permiten saber quién está contaminado sin presentar síntomas, una información vital para evitar nuevos brotes cuando termine la cuarentena. Boris Johnson en cuidados intensivos tras ser hospitalizado este domingo por COVID-19. El primer ministro británico ha sido trasladado a la UCI del Hospital Público St. Thomas en Londres, donde ingresó en la noche del domingo con fiebre alta y, según algunas fuentes, tuvo que recibir tratamiento de oxígeno durante su traslado al hospital. En un principio, Downing Street minimizó su hospitalización, señalando que le ingresaban por precaución y que se le iban a efectuar pruebas médicas por los continuos síntomas de coronavirus. El propio Boris Johnson emitió un tuit subrayando que seguía en contacto con los miembros de su gobierno. Un gobierno que durante la hospitalización de Johnson queda en manos del ministro de Exteriores Dominic Raab si es necesario. Johnson, de 55 años, dio positivo por COVID-19 hace 11 días y permaneció confinado en Downing Street hasta su hospitalización. Un confinamiento y unas medidas de precaución que el primer ministro tardó en decretar en el Reino Unido. Este lunes se anunció que más de 5.000 personas han muerto en el Reino Unido por la pandemia. Nueva designación en la lista de grupos terroristas extranjeros de Estados Unidos. El Departamento de Estado agregó el lunes al movimiento imperial ruso y a 3 de sus líderes a su lista de terroristas internacionales. Estas designaciones no tienen precedente, es la primera vez que Estados Unidos designa terroristas a supremacistas blancos, mostrando que esta administración se toma muy en serio esta amenaza. La designación equipara al grupo supremacista con los extremistas islamistas al prohibirles la entrada a Estados Unidos, así como el bloqueo de los activos que posean en el país. Washington acusa a la formación rusa de dar capacitación paramilitar a neonazis y supremacistas blancos en San Petersburgo y reclutar a europeos y estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump ha sido criticado por su trato ambiguo hacia los supremacistas blancos, sobre todo cuando en 2017 dijo que había personas muy buenas entre los neonazis en una marcha en Charlottesville, Virginia, donde un supremacista blanco arrolló a manifestantes opositores, provocando la muerte de una mujer y más de 20 heridos. Francia sufre su mayor número de muertes diarias por pandemia. El número de fallecidos por infecciones por coronavirus en hospitales y residencias de ancianos aumentó en un 10%. Los últimos datos oficiales cifran en 833 los fallecidos en un periodo de 24 horas. El ministro de Sanidad anunció pruebas de infección. Una amplia operación para hacer pruebas a las personas más vulnerables priorizará a los ancianos, a las personas discapacitadas más frágiles y a los profesionales que los ayudan tanto en hospitales como a domicilio. El principio es el siguiente: evaluar a todos los residentes y al personal a partir del primer caso confirmado de coronavirus en un edificio. En París se ha iniciado este lunes el sistema de citas para test que se extenderá por toda Francia. 30 citas para empezar para trabajadores sanitarios, que es el personal de primera línea de riesgo. Seguirán pacientes con síntomas, mujeres embarazadas y mayores de 70 años. Con el país confinado hasta el 15 de abril para frenar la propagación del coronavirus, cada persona llevará un certificado en papel en la calle que justifique la salida.
Este lunes el gobierno francés emitió un certificado digital para usar en teléfonos móviles.